Bienvenido a mi tiempo en este día en el que la iglesia cristiana se envuelve en todo lo que tiene que ver con la entrada de Jesús a Jerusalén. Nos vamos a enfocar en lo que dice la palabra del Señor. Pero antes de leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, quiero leer los últimos versos del Salmo 118, que además con el Salmo 31 y el capítulo 50 del libro del profeta Isaías, dice así: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Jehová, sálvanos ahora. Te ruego Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas y los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Y alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y es hermoso cuando uno aprende a decir Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Hoy el Señor ha mostrado su misericordia para que otra vez caminemos con Él en su última semana como ser humano, como uno de nosotros. Así como nació en pesebre en Belén, de mujer sin participación de hombre, sino del Espíritu de Jehová, nosotros hoy tenemos esa oportunidad porque Dios es bueno. El capítulo 19, en los versos del 28 hasta los últimos versos, dice así: dicho esto, o sea, después que Jesús habló con Zaqueo, estuvo en su casa, pero también habló de la parábola del dinero. Dice la palabra que después de haber dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y a Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un asno atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el asno, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatan al asno? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima,
y a su paso tendían los mantos por el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos, de entre la multitud, dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Fíjese que hoy dos cosas para aprender, además de reafirmar la fe en ese Jesús que entra a Jerusalén para morir por nuestros pecados, consumar su misión en la cruz para darnos la salvación a todo aquel que se arrepiente de pecado. Porque el hecho de que Dios haya dado a su Hijo, se haya venido Él mismo en carne para dar su vida por la salvación de los seres humanos, que de paso también beneficia a la creación, habla que es para salvar a los que se arrepienten de pecados. Porque Dios ama tanto a su creación, y que fue por lo que Él se dio a sí mismo, es porque Él no quiere que nadie se pierda. Entonces Él como ser humano toma el lugar que nos toca a cada uno de nosotros, y a nosotros nos toca seguir predicando esa verdad para que mucha gente se convierta y que sea hoy su día de salvación. Hay dos cosas para significar: el burro, un asno, o donkey, como se dice en inglés. Nadie lo había montado. Era para estrenarlo. Y fíjense que Jesús indirectamente ya se había montado también en un burro. ¿Recuerdan cuando José y María tuvieron que viajar de Nazaret a Belén para lo del censo, y María estaba embarazada? María iba sobre el burro, embarazada, con Jesús en su panza. O sea que esa fue la primera vez que Jesús lo montan de una manera indirecta en un burro, aunque era un burro de carga, un burro de trabajo, pero era la primera vez que lo montaban a Él de esa manera indirecta. Y fíjense que la palabra también dice que el establo donde Él nació y donde lo pusieron, el pesebre, que es donde se pone la paja, la comida que los animales comen, ahí habían burros, ahí habían vacas, ahí habían caballos, ahí habían animales que fueron los primeros testigos, después de José y de María, fueron los primeros testigos del nacimiento de Jesús. Imagínense ahora cómo el que viene en el nombre del Señor viene montado en un burro. El burro siempre ha sido un animal que ha sido usado como un ejemplo de humildad. Pero así como es humilde el burro, también es un animal terco, en el que usted tiene que doblegarlo. Por eso es que muchas veces, muchas personas, cuando le dicen a una persona una cosa, un consejo, algo bueno para sus vidas, pero no hace caso, y cuando viene el trancazo con la pared, le dicen: es que tú eres como los burros que no entienden. Y fíjense cómo Jesús viene en uno montado a Jerusalén, y cómo la gente lo recibe. No solamente los que llegan con Él, sino también los que lo reciben. Pero en medio de todo eso están los opuestos a las cosas de Dios. Los fariseos, porque mucha gente entiende, y eso lo dice la palabra, que los fariseos, que eran parte de todo ese movimiento directivo que junto con los sacerdotes se movían en el templo, ellos eran muy celosos de la ley, del cumplimiento de la ley. La única diferencia es que los fariseos les gustaba mucho aplicarle la ley a otros, pero ellos no lo practicaban. Y fíjense cómo ellos les molestó que la gente hiciera fiesta y recibiera a ese hombre con tanta algarabía. Y le dicen que los calle,
Pero Jesús les dice, si yo le digo a ellos que se callen, que no testifiquen, que no compartan el gozo de la salvación, que no den testimonio de las maravillas que han visto hacer, entonces otros serán los que lo dirán, que eso es lo que representan las piedras. Si usted no predica, hay otro que está predicando. Pero cuando llegue el momento que cuando Cristo vuelva y le pregunte a usted qué ha hecho, ¿qué le va a decir usted? Porque usted no puede decir que usted fue al templo a adorar, pero no le predicó a una persona. No le dio ni siquiera como los deberes del cristiano que se leyeron hoy en el sermón, de que entre los deberes del cristiano está incluso atender las necesidades del enemigo y darle comida y darle agua. ¿Por qué? Porque el hecho nada más de que uno atienda la necesidad de otro va a permitir que esa persona abra los ojos, y la vergüenza va a ser tan grande que una de dos, o se salva o se pierde. Así que nosotros comenzamos este camino con Jesús, en el que la iglesia cristiana comienza a revivir de una manera de confirmación esas experiencias que Jesús vivió en esa última semana como un ser humano, aún siendo Dios. La Pascua, las expresiones, ese mensaje de la cruz recogido en los 4 evangelios, pero también ese silencio, esa quietud, esa pausa que hay para que ya el próximo domingo se encuentre que ya había resucitado como Él lo había dicho. Así que permite al Señor que así como hoy muchos se pierden en las palmas, muchos se pierden en los conciertos, muchos se pierden en inclusive hasta recordar muertos, muchos se pierden en el montón de cosas que hacer. Ojalá que usted haya esa pausa del sábado denominado de gloria, para que el Señor, como entró a Jerusalén, a pesar de la oposición, a pesar de que esos mismos que entraron con Él, porque dice la multitud de los discípulos, dice la palabra, no dice la multitud y los discípulos, dice la multitud de los discípulos que entraron con Él, son los mismos que le dicen a los sacerdotes que van a abogar delante del imperio romano y su representante que lo crucifiquen. Así que ojalá que el Señor hoy entre a tu vida, y que cuando Él entre a tu vida, Él se quede en Él. Que Dios te bendiga.